Estoy muy contenta de que estén tanta gente ahí, porque siempre implica que estuvo bien, que decidieron, que eligieron volver a recontratar, así que eso a mí me pone muy feliz. Y sé que también muchos están regresando a la presencialidad hoy, así que me imagino la complicación de dejar las escuelas en medio de este lío. Lo valoro muchísimo, sé que es complicado hacer una pausa en este día de regreso para algunas escuelas, así que bueno, gracias por el compromiso, por estar, por venir, por sumarse, lo valoramos un montón. Bueno, ahí no me contestó nadie cómo estaba el clima por ahí, ¿cómo se dice? Me ignoraron en el chat, yo estaba preguntando cómo está el clima y nadie me contestó, así que por ahí si alguien me quiere contar cómo está mi querido Valle de Río Negro, así los imagino y los siento más cerca también. Bueno, sí, me imaginaba, ¿no? Bueno, bienvenidas entonces, largamos. Cuéntenme un poquito, mientras Flavio va cargando las diapositivas, que son como siempre una guía para dialogar, cuenten un poquito si hay alguien que se suma hoy por primera vez a este encuentro, o si todos y todas las que están acá ya estuvieron en el primer encuentro presentes. Hola Victoria, buen día. Yo me sumo hoy. Soy Flavia, de Villa Regina. Hola Flavia, ¿y es tu cumpleaños encima? El sábado fue mi cumpleaños, por eso Claudia me saluda. Gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, buenísimo. Flavia entonces se suma hoy. ¿Alguien más como Flavia? Es la única nueva, Flavia. Le vamos a dar la bienvenida y le vamos a contar un poco. Victoria, ¿qué tal? Buen día. Yo también me sumo hoy. Soy Andrea, de Ingeniero Huergo. Hola, Andrea. Ay, Ingeniero Huergo, Regina, los lugares tan cercanos para mí. Bueno, bienvenidas entonces, chicas. ¿Alguien más? Bueno, entonces largamos con esta info que sirve como para ver un poco a modo de diagnóstico quiénes estuvieron y quiénes no. Me alegro mucho que todos los demás hayan renovado la apuesta y hayan vuelto a venir. Estoy muy feliz de que eso suceda. Bueno, como siempre decimos, en una escuela pasa de todo en 15 días, ¿no? Y más en este momento. Entonces, vamos a ir un poquito para atrás también, para empezar, para poner en tema a las colegas que se suman y después también para repasar entre nosotros sobre las cosas que estuvimos conversando, para tratar de que esto sea un aprendizaje circular, ¿no? Como cuando Brunner plantea lo del currículum en espiral, que yo estoy convencida de que así es como aprendemos, ¿no? Que el currículum no tiene que ser una lógica arriba del otro, sino más bien ir para atrás, profundizar, volver para adelante. Me parece que es por ahí por donde todos aprendemos. Por eso hago siempre este ejercicio de recuperar algunas cosas antes de volver a avanzar, y siempre tratando de que esos temas tengan una relación y que pueda ser explícita esa relación, ¿no? Tratando de tender puentes entre contenidos. Creo que esa es la manera, ¿no? Entonces, por eso enfatizo tanto esta didáctica en vivo. Yo no sé si la escucharon hablar alguna vez a Mariana Maggio, cuando ella habla de la didáctica en vivo. Didáctica en vivo es poder vivenciar algunas cosas que uno como educador cree, ¿no? En las cosas en las que uno cree o está convencida, o por lo menos yo me doy cuenta que yo como alumna también aprendo así, y entonces es lo que trato de transmitirle también a quienes comparten espacios formativos conmigo. Y hacer didáctica en vivo es tratar como de ser consecuente entre aquellas decisiones didácticas que uno considera que son valiosas y ponerlas en juego durante las clases. Más que decirlas, tratar de hacerlas, ¿no? Y esta es un poco la propuesta. Entonces, siguiendo esta lógica de Brunner del currículum espiralado, vamos a hacer un poquito para atrás y para adelante permanentemente en nuestros espacios. Bueno, sí, ahora hablamos de esto del próximo encuentro.
ahora charlamos porque ya tomamos una decisión al respecto del cambio de fecha porque sabemos que se les adelantaron las vacaciones. Bueno, entonces, repasando un poco cuál es el sentido de estos espacios, cómo los pensamos, cómo los diseñamos junto a la Escuela Rodolfo Walsh, cuando empezamos ya hace tiempo a cranear, a pensar estos espacios que yo le contaba a la primer corte, ¿no? No surgieron de un día para el otro. Hace muchos meses que venimos trabajando con los colegas, tratando de pensar qué ofrecerles, cómo, en qué formato, yendo idas y vueltas con nuestras versiones borrador de propuestas, si esto entra, no, mejor esto sí, qué será lo que más necesitan los compañeros, equipos directivos en este contexto. Bueno, ese proceso tuvo muchas versiones y tratando siempre de ofrecer algo específico. Ayer leí una frase que dijo Lila Pinto, una colega, que dice: ¿quién escucha a los que escuchan? ¿Quién escucha a los que escuchan, no? Los equipos directivos son en este momento actores claves, ¿no? Que están sosteniendo a la comunidad educativa y generar un espacio. Me parece que hay algunos micrófonos abiertos. ¿Se escucha mal? ¿Se corta? Cuéntenme cómo se escucha. Victoria, ¿eh? Se escucha bien. Ah, bien, avanzamos entonces. No, me pareció como que había unos mensajes ahí de que se cortaba. Bueno, yo por lo pronto estaba escuchando algunos audios así de los hogares o de las escuelas, así que silencien, así no nos enteramos de todas las intimidades familiares. Vieron que a veces bueno, acá en mi casa también pasa el gato y se escuchan las situaciones, pasan los hijos, bueno. Entonces esperen que recuperaba un poquito. No, digo esto, ayer escuchaba a Lila Pinto decir quién escucha a los que escuchan, y bueno, por eso surge este espacio con propuestas bien específicas y nosotros queremos contarles un poco cómo lo pensamos, ¿no? Y la primera cuestión era, bueno, todo lo que pasó en el 2020 fue como un manotazo de ahogado que todos dimos, y lo que tratamos en estos encuentros es salir ya de ese primer manotazo de ahogado del 2020 y poder pasar a una construcción más colaborativa de conocimientos, ¿no? En ese ensayo y error en el que todos estuvimos sumergidos, ahora ya estamos como en una etapa donde algunas cosas probamos que salieron, otras probamos que no funcionaron. Si bien este 2021 trajo otros desafíos, el modelo híbrido combinado, vuelta a la virtualidad, vuelta a la presencialidad, idas y vueltas, y también nos puso otros desafíos, hay algunas cosas que ya aprendimos, y una de ellas creo que tiene que ver con que descubrimos que podemos aprender junto a otros. Y esta es la propuesta del taller: salir de ese manotazo de ahogado del 2020 y pasar a una construcción colaborativa de conocimientos, convencidos de que esa salida es colectiva. Bueno, a ver, Mara Dalia dice, se escucha eco. Me parece que ese eco tenía que ver con los audios que estaban abiertos. Ahora avísenme si se escucha mejor. Si están todos los audios silenciados, es menos probable que haya ese eco, pero me avisan cualquier cosa. Bueno, la posibilidad entonces de, en estos espacios y en los foros, pensar con otros, que como dice Teresa Punta, una colega de la Patagonia, cerquita de ustedes, pensar con otros es lo que nos salva en las situaciones que nos abruman y sentimos que nos superan, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más, Flavio. Yo igual sigo escuchando micrófonos abiertos. Creo que Andrea... no, ahí se cerró. Bueno, fíjense a ver si por casualidad no les quedó abierto el micrófono, porque yo escucho como un retumbe también. Bueno, estas son las postas elegidas, ¿no? Teníamos, como decíamos antes, un montón de temas y tuvimos que hacer una selección cuidadosa, deliberada, consciente, muy pensada, asumiendo hoy más que nunca que menos es más, como dice Melina Furman, y que todo no se podía trabajar. Nosotros queríamos trabajar todos los temas posibles para los equipos directivos en contexto de pandemia, pero hubo que hacer una selección y elegimos estas 4 postas: el rol de los equipos directivos, el aula invertida, el uso de preguntas en clase y el rol de las tecnologías. Los 2 primeros temas
los abordamos en el encuentro pasado, pero van a ver que circularmente vuelven estos temas a trabajarse. Y hoy nos vamos a centrar en el uso de preguntas en clase, ese es el tema para hoy, y nos vamos a meter más en el rol de las tecnologías en el próximo encuentro. Pero la idea es que todos estos temas vayan entrando a dialogar permanentemente. Avanzamos un poquito más y donde quieran me paran, si hay dudas, preguntas. Esta es nuestra agenda de la clase, que también nos parece importante explicitarla para que ustedes sepan hacia dónde vamos y también organicen los tiempos. Primero vamos a hacer este breve recorrido para atrás. Después vamos a dedicarle un tiempo a un marco teórico sobre el uso de preguntas en clase, que va a ser acotado, breve, porque justamente estamos tratando en esta didáctica en vivo de implementar el enfoque de aula invertida, en el sentido de que preferimos que todo lo que es más teórico o bibliográfico, de exploración bibliográfica, de profundización teórica, lo puedan ustedes realizar asincrónicamente, y que este sea el espacio más privilegiado para interactuar entre ustedes, conmigo, entre nosotros, de poder hacernos preguntas unos a otros, de poder pensar juntos sobre las cuestiones que los y las están atravesando, sobre el uso del tiempo en la clase sincrónica o asincrónica. Por eso entonces el marco teórico va a ser más breve y vamos a trabajar un tiempo en equipos y después volvemos acá para hacer como una especie de puesta en común y ticket de salida si nos da el tiempo. El ticket de salida es un ejercicio metacognitivo de tratar de recuperar las cosas que se trabajaron en la jornada. A veces da el tiempo y a veces no, pero está propuesto a ver si hoy nos alcanza. Hacemos siempre énfasis otra vez en esta lógica de la didáctica en vivo, que si estamos trabajando el uso del tiempo en clase, es importante ver cómo estamos usando el tiempo también en este espacio formativo, en este taller. Cómo lo usamos, a qué le dedicamos más tiempo, a qué le dedicamos menos, cómo cuantificamos ese tiempo, y eso en esta agenda está muy pensado tratando justamente de aprovechar de la mejor manera cada uno de los espacios y de los momentos. Y es importante, desde mi perspectiva, ser muy consciente de ese tema de cómo usamos el tiempo, sabiendo que el tiempo y las energías son los recursos más escasos que tenemos en las instituciones educativas, y es verdad que tenemos pocos tiempos institucionales para pensar, para parar la pelota, para hablar con colegas respecto a las cosas que no nos salen, para ayudarnos entre colegas también. Es verdad que tenemos pocos de esos tiempos, pero también es verdad que a veces los usamos mal. Entonces, hacer una reflexión sobre cómo usamos el tiempo en las instituciones y cómo usamos el tiempo en clase también es una enseñanza implícita que me interesa dejar instalada. Avanzamos entonces una más. Este es el esquema de trabajo que propusimos y les contamos a las dos colegas que se suman hoy. Espacios sincrónicos y espacios asincrónicos. Después del taller se abre un foro que dura 15 días. Hoy, después de este taller, ya se va a abrir el segundo foro. Y ahora después les vamos a contar los movimientos que hicimos en relación a las fechas, porque vamos a tener el tercer encuentro. Los encuentros eran quincenalmente, pero por este tema de las vacaciones decidimos adelantar el tercer taller. Después les contamos bien horario y día, pero hicimos ese movimiento, también esos ajustes que hay que hacer, ese margen de maniobra que hay que hacer para poder adecuarnos a también las regulaciones y las cosas que van sucediendo permanentemente. Avanzamos una más porque quiero hacerles como una pequeña devolución sobre lo que está pasando en el espacio asincrónico. No sé si acá en este grupo hay gente que no pudo ingresar todavía o explorar el foro 1. Si alguien por alguna cuestión técnica todavía no pudo ingresar, es importante que se comunique, que le avise a Mari, a la gente de Rodolfo Walsh, porque si no nos chiflan, no sabemos, no podemos salir en ayuda de ustedes. Pero realmente los que sí pudieron explorar ese foro y empezar a explorar la bibliografía, quiero decirles que estoy súper feliz con lo que está pasando. Se lo estaba comentando a Flavio antes de que ustedes ingresaran. Realmente me sorprende muchísimo lo que pasa en el espacio asincrónico, porque sé que es un momento complicado, sé que es un momento donde están leyendo y abarajando un montón de pelotas y resoluciones y documentos que van llegando todo el tiempo. Imaginarlos ahí deteniendo el tiempo, poniendo un paréntesis,
para elegir bibliografía, leerla, comentarla, dialogar entre ustedes, no sé, a mí me da como emoción cuando entro al foro y veo todos esos mensajes y los veo discutiendo conceptos teóricos, leí este texto, lo elegí por esto otro, me quedo pensando, aparece esa palabra mucho, me quedo pensando, me doy cuenta que esto me ayuda a pensar mi rol, mis prácticas. Bueno, la verdad es que no sé, estoy como muy feliz. Yo iba a hacerles un chiste la vez pasada diciéndoles, bueno, el grupo 1 no saben lo bien que trabaja en el foro, porque es verdad, la primer corte tuvo un uso súper intenso y profundo de lo que pasó en los foros, entonces iba a hacerles como una pequeña chicana para ponerlos a competir con la corte 1. No hace falta, porque realmente lo que está pasando ahí es súper, súper rico. A los que todavía no ingresaron, les digo, los invitamos especialmente a que se hagan un tiempo y que ese foro se convierta en ese espacio de refugio, de mimo, de cuidarnos entre nosotros. Como les decía la vez pasada, creo que leer, sumergirse en un texto que nos hace pensar algunas cosas, puede ser también una manera de darnos vitalidad en un momento tan complejo, ¿no? De ponernos a estudiar y pensar cosas nuevas. No sé, por lo menos a mí eso me pasa, aún en los momentos en los que estoy muy abrumada, generarme un momento para leer, siento que recibo en vez de dar, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que eso les pase en el foro, esa es la idea, y aclarar una vez más que el sentido de ese espacio no es abrumarlas y abrumarlos de material, sino que ustedes elijan. Estamos muy poco acostumbrados a elegir, ¿no? Es como que hay que cumplir. Tenemos que leer para cumplir todos estos textos. Y que nos ofrezcan también una bibliografía que ustedes puedan hacer un recorrido circular por ellas, ¿no? No un recorrido lineal donde yo les diga bibliografía obligatoria, tienen que leer este texto, tienen que contestarme esta consigna, sino que ustedes puedan agarrar 5 o 6 textos como si fueran un menú, una bandeja que se les ofrece y puedan elegir. A ver, este texto me llama la atención por el título, este autor hace tiempo que quería leerlo, de este autor ya leí algo y entonces, o autora, ahora quiero volver a ver qué pasó con esto, y que puedan elegir, ser selectivos. Ustedes saben que en las investigaciones que muestran escuelas que tienen buenos resultados y las pueden sostener en el tiempo, hay una variable que a mí siempre me llamó la atención en eso que muestran las investigaciones. Una tiene que ver con equipos directivos presentes, ¿no? Eso ya se los anticipo. Las investigaciones dicen que una de las variables incidentes más fuertes en las escuelas que logran mejorar es un equipo directivo presente, ¿no? Presente en el sentido eh, de presencia, no de presencialidad. Y otra cosa que dicen son escuelas que saben elegir a qué dedicarle más tiempo y a qué dedicarle menos tiempo. Son escuelas que han aprendido a ser selectivas y a romper esa lógica acumulativa de la que nos habla César Coll, donde siempre se supone que más es mejor. Son escuelas que se preguntan no qué más, sino qué menos. ¿Qué habrá que sacar para que esto importante tenga lugar? Y en esa misma lógica les ofrecemos en el foro, les ponemos a disposición bibliografía, recursos, temas para que ustedes elijan. Se pueden descargar todos los textos y tenerlos en una carpeta, pero elijan cuál les parece más potente leer y sobre ese trabajen. Bueno, hay un chiste de Tonucci, no sé si vieron, con respecto a esto de elegir una historieta hermosa del gran pedagogo italiano Tonucci, donde se ve un niño, ¿no?, haciendo todas las tareas que la maestra le dice, que este maestro le dice, que le dicen, y cuando le dicen, pero tenés que elegir, ¿no? Y él dice, ¿elegir? ¿Qué es elegir, no? Y yo soy una convencida de que cuando a nuestros alumnos también les damos la posibilidad de elegir menúes, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo este tema, cómo te gustaría expresarlo musicalmente, artísticamente, en una narración, ahí también empiezan a aparecer muchas cosas en nuestras alumnas y alumnos cuando ese trayecto de elegir está habilitado en las escuelas. Bueno, avanzamos entonces un poquito más.
dejándoles instalado esto, que el que no entró al foro, lo invitamos y le invitamos muy especialmente a no perderse eso que está pasando. El foro 1 ya está abierto y el foro 2 se va a abrir a partir de hoy. Bueno, algunas cosas que vamos a recuperar del primer encuentro. Bueno, les iba a preguntar qué se acordaban, pero ahora ya está ahí, así que ya nos copiamos todo lo que dice la diapositiva. Bueno, trabajamos entonces sobre el aula invertida. Primero hablamos un poco del rol de los equipos directivos, ¿se acuerdan? El rol de los equipos directivos como palanca de la mejora, catalizador, ¿eh? ¿Se acuerdan de la importancia de los equipos directivos en los procesos de transformación como el segundo efecto más potente en la calidad de los aprendizajes después del rol de los docentes, ¿no? Bien, entonces, y después nos metimos en el aula invertida y repasando un poco, también hay bibliografía para entender un poco más el enfoque de aula invertida. Hay un texto que yo les compartí en el foro 1 de Bergman y Santiago que explicita más claramente cuál es el modelo de aula invertida, pero uno de los temas que elegimos fue este porque nos pareció que es un tema clave en este momento también de educación combinada entre presencialidad y virtualidad. Si bien el enfoque de aula invertida no fue pensado para el modo pandemia, sino que fue pensado desde antes, es un enfoque pedagógico que nos puede ayudar a encontrar algunas respuestas en este momento, porque nos propone dar vuelta a la clase, ¿no? Y nos propone pensar que algunas cosas que quizás hacíamos antes presencialmente, ahora en este modelo combinado, hay algunas cosas que nos dimos cuenta, que fue el trabajo en grupo que hicieron ustedes, que no es necesario dedicar nuestro precioso tiempo de encuentro, ya sea sincrónico o presencial, pero de encuentro con el docente, uno a uno, o todo el grupo con ese docente, para algunas tareas que el alumno o la alumna puede realizar autónomamente. Es una invitación a hacer esta selección cuidadosa, deliberada y consciente de qué elegimos para cada uno de los espacios, tratando de privilegiar para el encuentro sincrónico todo lo que tenga que ver con la posibilidad de interactuar con otros, interactuar con el docente, interactuar con los colegas, pensar colaborativamente, construir conocimiento colaborativamente, y ese es el valor agregado de la clase. Eso es lo que el alumno o la alumna no puede hacer solo, mientras que leer, mirar un video, copiar algunas cosas, algunas actividades que quizás antes hacíamos en la clase presencial, hoy nos damos cuenta que son cosas que en las que no vale la pena perder ese precioso tiempo de encuentro, ¿no? Entonces la pregunta es qué elegimos, y eso, el elegimos está con comillas porque tiene que ver otra vez con elegir para el modo virtual y qué reservamos o privilegiamos para el encuentro sincrónico. Y dos reflexiones. Una tiene que ver con explicitar y tener en cuenta que esa autonomía del alumno y la alumna que el modelo de aula invertida necesita, no se da de un día para el otro, ni por generación espontánea, ¿no? Es un punto de llegada. Esa autonomía del alumno y de la alumna hay que enseñarla, hay que desarrollarla desde la escuela, hay que generarla, hay que construirla también en alianza con las familias, y también dependiendo en cada nivel y cada edad de niños y niñas, por supuesto, tiene otra especificidad. Pero Rebeca Nijovic dice, la pandemia nos puso adelante dos deudas que teníamos con los alumnos. Uno, el tema de la evaluación formativa. Teníamos una deuda enorme con la evaluación formativa y con la dificultad para salir de la evaluación como calificación. Y bueno, la pandemia nos dijo, bueno, a ver, ahora sí van a tener que evaluar formativamente y ojalá eso haya llegado para quedarse, ¿no? Y la otra es darnos cuenta que esa autonomía de alumnos y alumnas también era una deuda, ¿no? Que los alumnos y alumnas no sabían trabajar autónomamente si no tenían la indicación permanente de el docente. Y eso es algo que hoy tenemos la oportunidad de darnos cuenta que hay que enseñarlo, que hay que construirlo, que hay que generarlo, que hay que diseñar estrategias para que eso suceda. No se da mágicamente. Y la otra reflexión que surgió también en la primer cohorte es también tomar esta circulación de aire que hoy se nos impone como protocolo de cuidado en las escuelas, esta circulación de ventanas abiertas,
o de puertas semiabiertas de las aulas sea una metáfora para que el saber circule, que también es lo que proponemos que suceda en nuestros foros, ¿no? No solo que contesten una consigna para la profe, sino que se lean entre ustedes y que se enriquezcan de lo que las y los colegas también ahí plantean. Bueno, avanzamos un poquito más. Hoy entonces, el tema de hoy, el tema que elegimos para esta tercer posta es el uso del tiempo en clase. Y bueno, acá soy como una fanática, me van a ver que taladro con el tema del uso del tiempo porque creo que es un temazo, creo que es un tema muy importante, siempre insisto en la facultad a los alumnos que están buscando temas de tesis a que investiguen, cuantifiquen, reflexionen cómo usamos el tiempo en las escuelas y cómo usamos el tiempo en clase. Cómo usamos el tiempo los equipos directivos, a qué le dedicamos más o menos tiempo, una revisión también de las agendas del director al fin de la semana, cuantificando, categorizando las actividades que hicimos en esa semana y tratando de cuantificar qué estamos sobreestimando y qué estamos subestimando en ese uso del tiempo. Y lo mismo en la clase, ¿no? Poder cuantificar cuánto tiempo estamos escribiendo en el pizarrón, cuánto tiempo estamos mirando de frente a los y las alumnas, cuánto tiempo los alumnos y las alumnas copian, cuánto tiempo interactúan. Bueno, estas son las preguntas que a mí me interpelan y desvelan como docente y que les dejo instalado. Y acá entonces hay también 3 preguntas que abrimos que tienen que ver con a qué le dedicamos más tiempo en la clase y qué porcentaje de tiempo le dedicamos a formular preguntas. Y la más específica, que es la que hoy nos interesa, es cuáles son las preguntas que formulamos en clase, qué tipo de preguntas formulamos en clase. Y sobre esto es sobre lo que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Avanzamos una más, Flavio? Bueno, voy leyendo ahí en el chat lo que van diciendo y me pone muy contenta saber que la bibliografía les está pareciendo interesante. Bueno, me alegro un montón. Bueno, hay problemas de conexión también en Almafuerte. Esto queda grabado, así que después lo van a poder también volver a escuchar los colegas que tienen mala conexión. Bueno, este es un título de un libro que también les voy a compartir en el segundo foro. Lo escribió un autor que se llama Don Finkel y se llama Dar clase con la boca cerrada. Acá les escribo en el chat el nombre. Y, esperen que lo escribí mal. Es medio difícil hablar y escribir. Nunca me salió en el mismo tiempo. Dar clase con la boca cerrada, cuando yo escuché el nombre de ese libro, enseguida me dieron ganas de ir a ver de qué trata. Es un libro provocador, nos hace pensar, pero es una invitación a repensar cuánto tiempo usamos para la exposición y cuánto tiempo también nos animamos a cerrar la boca y provocar desafíos cognitivos y tolerar también esos silencios, muchas veces incómodos, mucho más incómodos en la virtualidad, cuando tiramos una pregunta y no aparece una respuesta, pero también nos pasa en la clase presencial, cuando decimos una pregunta y un alumno dice una respuesta errada, enseguida tendemos como a dar todas las pistas para encaminar esa respuesta en vez de provocar un desafío, abrir el juego, a salir de esa lógica ping-pong docente-alumno y pasar a esa lógica básquet donde la pelota pica entre ellos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a los docentes, y me incluyo, nos cuesta cerrar la boca y generar también que se abra el juego entre las y los alumnos, que se corrijan entre ellos también, que puedan pensar si esa respuesta es o no correcta, que no hay una sola respuesta correcta también en muchos casos, si generamos preguntas que también abran el diálogo y pensar distintas hipótesis. Bueno, este es un camino interesante para explorar, para mirarnos también nosotros qué nos pasa como profes, como docentes, frente a los silencios, ¿no? Y cuántas pistas damos nosotros a veces, esto es lo que Brousseau,
Transposición didáctica. ¿Sí? ¿Les suena? Brousseau, Chevallard, los autores que nosotros tomamos para la didáctica de la matemática por todos los aportes que nos han hecho para repensar la didáctica. Ellos hablan de dos efectos, uno se llama el efecto Jourdan y el otro el efecto Topaz, son nombres que los hereda de unas obras literarias que desconozco, pero sé que vienen de ahí porque alguna vez investigué de dónde venía el nombre del efecto que ellos nombran en la situación didáctica, y lo que dicen es que a veces se genera en el aula una especie de como si, una pseudo situación de enseñanza y aprendizaje, donde el alumno responde lo que el docente quiere escuchar, pero no lo logra autónomamente, sino que lo logra por la cantidad de pistas que nosotros les vamos ofreciendo con nuestros gestos, con nuestra cara, con nuestro... ¿no? Y entonces, desde el oficio de alumno, ellos van sabiendo si es por ahí o no, y se va dando una situación donde el alumno contesta lo que el docente quiere y el docente se queda contento pensando que enseñó. Es una especie de como si, que muchas veces se da en las escuelas. Pienso en algunas situaciones que en general se nos vienen a la cabeza. A mí se me viene siempre a la cabeza los problemas matemáticos cuando los chicos empiezan. Es de por, es de más, es de menos, ¿no? Como si fuera una adivinanza, ¿no? Y entonces con las caras de desesperación del docente cuando dice cómo puede ser que todavía no sepan qué es de dividir, ya se van dando cuenta que, ¿no? Y que adivinaron. Entonces, bueno, esto nos pasa. Bueno, a ver, María Inés dice, los silencios a veces ayudan a replantearnos. Si pregunté bien, es excelente, María Inés, esa reflexión, ¿no? Que nos vuelva la pelota a nuestra cancha y que en vez de decir nadie sabe qué pasa en este grupo, yo pueda decir mi pregunta, ¿qué generó mi pregunta? ¿Fue una pregunta clara? ¿Está generado el clima también de confianza en el aula para que los alumnos se animen a equivocarse? ¿No? Están habilitados. Es como un espejo que nos vuelve a nosotros, ¿no? Hay una gran referente, Alicia Camilioni, para el tema de evaluación. Dice, cuando uno evalúa, la evaluación retorna sobre el evaluador. No hay forma, ¿no?, de que no me muestre en un espejo cómo enseñé. Yo puedo enojarme con los alumnos que les fue mal, o puedo pensar, bueno, ¿cómo enseñé para que estos resultados tengamos hoy? Y con las preguntas lo mismo. ¿Qué pasa con las preguntas que estamos formulando, que no hay respuesta del otro lado, o que las respuestas son demasiado sencillas o vagas, o que solo uno o dos responden, ¿no? Es otra vez mirarnos en el espejo de las preguntas que hacemos. Bueno, entonces, dicho todo esto, avanzamos un poquito más y ya les prometo que les damos la palabra, pero quiero instalar como estos temas para que sean la base desde donde podamos construir, ¿no? ¿En qué consiste entonces dar clase con la boca cerrada de este autor Don Finkel? Es una invitación a pasar de narrar la enseñanza entendida como esta exposición a generar condiciones para que el alumno aprenda, ¿no? Si bien nosotros ya hace mucho tiempo que venimos descubriendo en didáctica que la educación, enseñanza no consiste en pasarle al alumno una serie de contenidos, en transmitir contenidos, ya superamos la concepción de educación bancaria, todavía, aún así, aún cuando cuando ya descubrimos algunas cosas sobre cómo se enseña y cómo se aprende, todavía nos cuesta salir de la lógica transmisiva, ¿no? Y poder pensar otros modos de que la enseñanza suceda, que no sea narrada desde el docente, sino generando condiciones para que ese alumno pueda hacer búsquedas y construir conocimiento. Y eso es pasar de la enseñanza como aquello que consiste en contar, explicar, transmitir, a fomentar que los estudiantes se comprometan en ese proceso constructivo. Y yo les aseguro que cuando eso pasa, las y los alumnos se empiezan a iluminar, ¿no? Superamos ese síndrome del Atlas, ¿no?, de cargarnos acá a la clase como algo que nosotros tenemos que pasarle a otro, y empieza a generarse algo mucho más interesante y colaborativo ahí. No es sencillo, no es fácil, nos cuesta, pero es interesante de empezar por lo menos a estar como atentos, a ver en qué medida podemos salir de la lógica transmisiva
y generar condiciones en el aula para que pasen ahí cosas más interesantes que la mera transmisión, ¿no? Por eso digo que este es un texto provocador y que también invita a ser discutido. Se los dejo ahí en el foro 2 para que el que quiera también lo pueda analizar. Bien, ahí Cristina dice, siempre es difícil ser claro en la pregunta, es verdad. La pregunta de Paulo Freire, ¿se acuerdan que también la traíamos en el elogio de la serenidad del texto que compartimos en el foro 1, que también, ¿no? El gran maestro Paulo Freire, y el rol de la pregunta, ¿no? La pregunta que inquieta, que provoca, que ayuda a generar ese alumno que queremos formar para el siglo XXI, que tiene que ser más que nunca un alumno, más que recuerde cosas, porque las cosas van a ir cambiando permanentemente, un alumno que pueda saber dónde buscar esa información y hacer crítico con eso, ¿no? Avanzamos una más, Flavio. Me encanta que vayan conversando ahí en el chat de las cosas que se les van ocurriendo o que les van viniendo a la cabeza con lo que vamos conversando, ¿no? El tema de hoy entonces son las preguntas en clase. ¿Qué pregunto? ¿Cómo pregunto? Y si pregunto, ¿no? Y me gusta mucho esa frase que compartió una colega cuando trabajábamos este tema. Cambiar de respuestas es evolución, cambiar de preguntas es revolución, ¿no? Es todo un aprendizaje. Por eso con la Corte 1 hablábamos de que, ojo, esto no es sencillo, ¿no? Poder empezar a repensar las preguntas que hacemos en clase, las preguntas que hacen los profes, las maestras en clase, y salir de alguna lógica de las preguntas más comunes que usamos y empezar a pensar otras. No es sencillo, otra vez, es como con la autonomía de los alumnos. Son puntos de llegada, no puntos de partida. Para eso estamos empezando a reflexionar sobre estas cosas, para que algo de esto empiece a pasar de a poco, ¿no? Y si ya está pasando, sostenerlo, valorarlo, también compartirlo, socializarlo con otros colegas, ¿no? La importancia de repensar el uso de preguntas en clase. Es verdad, Miguel Ángel, sobre eso yo trabajé en el tema de mi tesis, sobre cómo impacta nuestras biografías escolares en los modos de enseñar que tenemos los docentes, ¿no? Pareciera pesar mucho más el modo en el que aprendimos que el modo en el que nos formamos, y además nos estamos actualizando y capacitando permanentemente. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía esa matriz de aprendizaje, esa biografía, esa experiencia que vivimos como alumnos siga atravesando el hacer? Y yo tengo dos hipótesis para darles respecto a por qué sigue pasando eso. Uno es porque los espacios formativos plantean teorías que van por un lado mientras la práctica va por otra. Cuesta mucho todavía encontrar, y nos desvela a los capacitadores, se los digo desde un lugar también de autocrítica, nos cuesta mucho encontrar puntos de anclaje entre teoría y práctica, ¿no? Uno lee un texto teórico, se conmueve, se inspira, después va a la práctica y me sale mi propia matriz de aprendizaje, mi propia biografía escolar, ¿no? Y esto tiene que ver con que tanto el profesorado como las instancias de capacitación no logran entrelazar teoría y práctica. Entonces, mientras teoría vaya por un carril y la práctica vaya por otro, va a seguir priorizándose en la práctica los modelos que aprendimos como alumnos y la teoría va a quedar guardada un poco en un cajón, ¿no? Por eso estoy yendo a un extremo, ¿no? Por supuesto que las cosas no son tan blancas o negras, ¿no? Pero en general mucho de esto pasa por no poder poner a dialogar teoría y práctica. Y creo que acá la salida es la reflexión. Hay una frase de Durkheim que a mí me gusta mucho que dice, el principal enemigo de la rutina es la reflexión. Si nosotros podemos estar atentos a estas cuestiones, a cuánto de esto aprendí como alumno, a cuánto de esto estoy poniendo en juego porque es lo que me sale como un patrón, ¿no? de algo que tengo muy interiorizado, incorporado, con una representación muy fuerte que está dentro mío, ¿cuánto de esto estoy poniendo en juego? Cuando empezamos a reflexionar sobre esas cuestiones, ese es el momento de generar una ruptura, la reflexión.
Sí, tal cual. Es muy difícil sostener los silencios. Decímelo a mí, Cristina, que estoy... Pero les prometo que para cuando vuelvan del trabajo en grupo voy a intentar mantenerme con la boca cerrada, como dice Don Finkel. Bueno, avanzamos una más. A ver si ya a las 10 podemos pasar al trabajo en grupos. ¿Qué hace el docente cuando pregunta? ¿No? ¿Qué hacemos los docentes cuando preguntamos? La primera pregunta que aparece como la más clásica que todos hacemos es, ¿entendieron? ¿Se entendió? ¿No? Y pareciera que esa pregunta es la pregunta que va a chequear el grado de comprensión de nuestras y nuestros alumnos. ¿Está mal hacer esa pregunta? No, no es que está prohibido hacer esa pregunta, no es que nunca más la tenemos que hacer en clase, no es por ahí. Lo que estamos diciendo es que a veces es la única pregunta que chequea comprensión, ¿no? O a veces es la única pregunta que usamos como una muletilla, y la invitación es a poder pasar de preguntas que cierran el diálogo, que se contestan por sí o por no, a preguntas que lo abren. Yo en esa experiencia que hice en la Universidad de Chile, que les contaba la vez pasada, también observé a un profe que terminaba la clase diciendo preguntas, dudas, ¿no? Lo que uno siempre hace casi al final. Hay preguntas, dudas, silencio absoluto en el aula, ¿no? Del profesor. Nadie pregunta nada, tolera el silencio unos minutos, nada, no le dio resultado tampoco tolerar el silencio. Entonces dijo, bueno, si nadie tiene preguntas, yo sí tengo preguntas. Y empezó él a abrir un espacio de preguntas, ¿no? Para chequear comprensión. Entonces, ¿por qué piensan qué? ¿Qué les parece qué? ¿En qué medida se parece o se diferencia esto de esto? No había preguntas del otro lado, pero las empezó a proponer él, ¿no? Entonces, esta es la invitación a pasar a preguntas que puedan abrir el juego entre alumnas y alumnos y que salgan de la lógica radial docente-alumno y que salgan del sí, no y de una respuesta correcta. Esas valen, por supuesto que vale el entendieron, vale la pregunta por una respuesta correcta, vale la pregunta por el sí o el no. Lo que decimos es que no sean las únicas que suceden en clase, ¿no? A ver, avanzamos una más, mientras yo voy leyendo también a Cristina. A veces certifica la pregunta que no entendieron nada. Es verdad, nos tiene que preocupar y tenemos que pensar qué otras preguntas podemos instalar para ver en qué medida los alumnos y las alumnas se apropiaron o no, qué cosas tenemos que ir para atrás porque no quedaron del todo claras, ¿no? Y hay un autor que me gusta mucho, que también voy a compartir con ustedes en el Foro 2, que se llama Tomlinson. Me gusta mucho el nombre que le da a las preguntas, ¿no? Las preguntas esenciales. Y otro autor llamado Martens le llama las preguntas productivas. ¿Cuáles son las preguntas esenciales y productivas? Son las que nos permiten crear un espacio de reciprocidad para desarrollar procesos reflexivos, ¿no? Estas son las preguntas que no van por sí o por no, sino preguntas que invitan a pensar, que invitan a generar desafíos cognitivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Avanzamos uno más. También lo que dice María Inés es tal cual, muchas veces es esa ansiedad de los docentes y también esa omnipotencia, ¿no? De querer confirmar que sí que aprendieron, y nos cuesta mucho también esperar ese tiempo para que el alumno procese, mastique, decante, ¿no? Y además, cuando un alumno da una respuesta correcta, si enseguida uno dice sí, entonces ya inhabilitó la posibilidad de otro a pensar, versus, aunque sea la pregunta correcta, dejemos un tiempo para decir, bueno, a ver, ¿qué piensan los demás de lo que dijo Ivo? ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Pero ya con nuestra cara no mostramos que era correcta, ¿no? Sino que pusimos una cara, como yo digo, neutral, de póker, para que los alumnos y las alumnas puedan pensar juntos y que no sea yo la que habilite la respuesta correcta. Por supuesto que hay momentos, ¿no? Por supuesto que hay momentos de andamiaje fuerte que nuestras alumnas y alumnos necesitan, donde hay que guiar ese proceso, ¿no? Pero estamos hablando de un momento donde ya hubo cierto proceso de indagación, de investigación, de construcción, y nosotros lo que queremos es chequear el grado de comprensión. Y en ese caso, más que dar nosotros la respuesta correcta o asentir, es mucho más rico abrir ese juego entre alumnos, ¿no? Por eso otra cosa, ¿no? Pasar de esa pregunta con una respuesta correcta a estas preguntas con un final abierto. Es otra
otra posibilidad de preguntas, y en esto Rebeca Anijovic y Silvia Mora hacen una categorización de preguntas. Este texto de Rebeca Anijovic también lo van a tener en el foro 2. Avanzamos una más, Flavio, que plantean tipos de preguntas sencillas, preguntas de comprensión, preguntas de orden cognitivo superior y preguntas metacognitivas. Ese texto de Anijovic lo van a tener en el foro, y ahora vamos a trabajar con una parte de ejemplos de preguntas que ellas comparten. Las preguntas sencillas son las que hacemos, ¿no?, más usualmente. ¿Cómo se llama el río? ¿Qué? No sé, ¿cuál es el proceso que nosotros observamos en las plantas? ¿Cuándo? Bueno, no sé, ese tipo de preguntas. Las preguntas que buscan chequear comprensión, la que más usamos es el famoso ¿entendieron? ¿Se entendió? Hay dudas, hay preguntas, pero hay otras mucho más potentes para chequear comprensión. Las de orden cognitivo superior, que son las que implican algún grado de construcción de parte de los alumnos y donde no hay una sola respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes qué? ¿No? Y acá se puede abrir un abanico de hipótesis donde haya mucha diversidad de respuesta entre los alumnos, también donde nos digan algo que nosotros no habíamos pensado, y las preguntas metacognitivas, que son para mí muy potentes también. ¿Saben lo que es la metacognición? Vale decir no sé y vale decir sí sé y lo quiero explicar a mis compañeros. ¿Qué es la metacognición? ¿Escucharon hablar de ese concepto? Sí, por ahí escuché, hola, buen día. Hola. Sí, lo que era la escalera, ¿no?, de la metacognición, ¿no? Como que podía haber una serie de preguntas que nos puede llegar a reflexionar o a hacer una autoevaluación o una reflexión sobre lo que voy aprendiendo. Exactamente. ¿Juan Carlos? No, Juan ¿quién Carlos, está sí. hablando? Sí, Sí, Juan Juan Carlos. Carlos. Tal cual. Esa escalera de la metacognición no es, bueno, antes sabía, ahora sé, ¿no? Son como herramientas, instrumentos para que los alumnos puedan reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. La metacognición es esto mismo que dijo el colega, ¿no? Es la reflexión sobre mi propio proceso de aprendizaje. Y está probado que cuando reflexiono sobre cómo aprendí, es mucho más probable que ese aprendizaje haya llegado para quedarse, que me lo pueda apropiar, porque hago consciente ese camino recorrido. Antes sabía esto, pensaba esto, ahora pienso esto otro, entonces la clase me agregó esto o este texto me hizo pensar tal cosa. Yo les aseguro que es súper potente, soy también una fanática de la metacognición en el sentido de que lo he probado como alumna, ¿no? He tenido como exámenes que me han propuesto ejercicios metacognitivos muy profundos de reconstrucción de mi propio aprendizaje, y hasta el día de hoy me sigo acordando de esos exámenes y pasaron 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque me invitaban a recuperar conscientemente ese proceso de aprendizaje, ¿no? Melina Furman habla mucho de la metacognición, Rebeca Anijovic, Gachi Capelletti, Graciela Capelletti, pero en realidad, si tenemos que reconocerle el tributo a la metacognición, permítanme, Edith Litwin, ¿no? Edith Litwin para mí fue la gran maestra que empezó a, por lo menos, a mostrar, a develar la importancia de hacer consciente el proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, esto viene, por supuesto, de Howard Gardner y las inteligencias múltiples, pero cuando empezó a suceder esta idea del portafolio, ¿no?, de la idea de proceso, que a veces se hace pero sin demasiada conciencia de la intencionalidad de esa propuesta. Un portafolio es poder hacer distintos borradores de una misma propuesta, tiene que ver con poder mirar todos esos productos y darnos cuenta de todo lo que fuimos avanzando a medida que fuimos aprendiendo. Cuando yo les decía, con la escuela Rodolfo Walsh, nosotros hicimos 20 borradores antes de llegar a nuestra propuesta final, es como, y armamos como una especie de portafolio, ¿no? Versión 1, versión 2, la que yo propuse, la que revisaron, la que sugirieron, la que no, mejor así, no, todo eso habla de un proceso y hacer consciente ese proceso
ayuda a agarrar, a hacer como anclar esos aprendizajes, ¿no? Sí, tal cual. Edith Lidwin, nuestro tributo a una gran maestra que tuve el honor de conocer. Bueno, entonces, sin idea de profundizar demasiado en las cuestiones teóricas, porque todavía ustedes no se han familiarizado suficiente con estos materiales, simplemente instalé algunos grandes titulares, pero ustedes lo van a profundizar después en el foro, lo que van a hacer ahora en grupo es analizar algunas preguntas que suceden en clase. Estas preguntas están tomadas de este libro de Anijovic y Mora, y la idea es que ustedes en grupo puedan debatir a ver qué les parecen esas preguntas, que sean críticos con esas preguntas, ¿no? Si les parece que se parecen a las que, cuáles les parecen más interesantes, cuáles les parecen menos interesantes, pueden ser los colegas críticos, ¿no? Vieron que está buenísimo poder criticar las preguntas que otro hizo. Bueno, ¿cuál es el sentido de esas preguntas? ¿Qué les parece que están buscando? Si son sencillas, si son de orden cognitivo superior, por ahí se animan a decir, si son metacognitivas, ¿cuáles les parece que ustedes hacen más frecuentemente? En fin, no se limiten a esas preguntas, son solo disparadas a estas guías de consigna, quiero decir, que yo les puse en el ejercicio. Me interesa fundamentalmente que analicen esas preguntas que hicieron otros docentes y que Rebeca Anijovic relevó en ese texto y que las analicen a ver qué les parecen a ustedes, si hay alguna que les parece más interesante que otra, y con eso después volvemos a hacer nuestra puesta en común. Si está clara la consigna, vamos muy bien de tiempo, así que podemos trabajar 20 minutos, Benja, en vez de 15, porque además sabemos que lleva un tiempo que se organicen en grupo, hasta que todos llegan a su grupo y se acomodan y los distribuimos a todos, eso lleva su tiempo, así que para que tengan 20, van a tener 20 minutos de trabajo, dedíquenle los primeros minutos a presentarse si no se conocen, a contarse cómo están viviendo este momento ahora cada uno en su escuela, dedíquenle a eso un tiempo y después métanse en el análisis de las preguntas, ¿sí? Siempre digo, invito a que haya un cronómetro en el grupo porque otra vez es una reflexión sobre cómo usamos el tiempo al interior del grupo. No es que los tiene que torturar esa alarma, pero sí estar atentos, ¿no? Si le dedicamos 5 minutos a contarnos cómo estamos y ahora nos quedan tanto tiempo, tratemos de que todos hablen, de que no sea uno solo el que monopolice la palabra, ¿no? Bueno, estas cosas, que haya alguien que esté atento o atenta al uso del tiempo siempre viene bien. Si está clara la consigna, si no hay dudas, entonces Benja, todo tuyo para organizar los grupos y nos volvemos a encontrar 1:30. Bueno. Estamos todos. Muy bien. ¿Cómo les fue? Ahora, a ver, cuéntenme, ¿les alcanzó un poquito más el tiempo? ¿No? ¿Sí? A ver, cuéntenme. Buenos días, sí, a Victoria. nosotros nos alcanzó, quedamos ahí como en la última, justo estábamos analizando la última pregunta, pero nos fue súper rico poder comunicarnos entre nosotros y conversar. Qué bueno, por fin la pegamos con el uso del tiempo en los grupos y no hay reclamos. Y no viene la ola de reclamos de que no nos alcanzó el tiempo. Bueno, igual sé que algunos pobres estuvieron con muchos problemas de conectividad y no pudieron juntarse en los grupos o no se escuchaban. Sé que también hubo problemas técnicos, cosas que pasan en la tecnología. Bueno, miren, les voy a proponer para este último ratito, bueno, ya hablamos la vez pasada de la famosa puesta en común tradicional, ¿no? Donde uno viene, cuenta todo lo que vivió en el grupo y los demás escuchan con mucho respeto, pero es muy difícil seguir la lógica de lo que pasó ahí si uno no estuvo adentro de ese grupo. Ay, a Mónica se le hizo corto el tiempo. Bueno, ya sabía que alguien me iba a hacer el reclamo cotidiano. Nunca vaya. Sí, igual siempre se nos hace corto el tiempo, también es verdad, es verdad. Bueno, hay mucha necesidad y muchas ganas también de dialogar y de enriquecernos con los colegas. Bueno, entonces decía, ve a hacer la puesta en común tradicional, donde cada grupo dice, nosotros dijimos esto y luego los otros y no sé qué. Entonces les voy a proponer distinto
En este caso, suma un poco la puesta en común porque todos tuvieron esa misma consigna, esas mismas preguntas, y entonces todos saben de qué va la cosa, ¿no? Qué estuvo pasando en cada equipo. Por ahí la consigna que yo les quiero dar es que ustedes puedan contar, los que quieren por chat y los que quieren tomando el micrófono, qué preguntas les parecieron más interesantes de las que analizaron, ¿no? ¿Alguna pregunta que les pareció más interesante y otra que menos? Por ese lado me interesaría abrir el diálogo. Y yo voy a hacer un ejercicio que se llama dar clase con la boca cerrada. Entonces, me voy a silenciar y los voy a escuchar a ustedes. Y se van a ir pasando la palabra entre ustedes. Vamos a ver cómo sale. Yo voy a estar silenciada y voy a ir anotando cosas que por ahí después siempre algo tengo que agregar, porque bueno, soy un poco maestra ciruela, pero no los voy a interrumpir en el diálogo entre ustedes. Me interesa más abrir el juego de la lógica básquet que les proponía. Entonces, quiero ver qué pasa si yo me silencio y ustedes interactúan solos en la puesta en común. Así que estoy acá y pueden escribir o tomar el micrófono, a ver cómo sale, se pueden ir pasando la palabra entre ustedes, también ahí los colegas de Rodolfo Walsh también me pueden ayudar, pero yo voy a estar como me propuso Don Finkel, con la boca cerrada. Bueno. Buenos días a todos, soy Marcela Cancelo del grupo de Media. Nosotros en nuestro grupo lo que hicimos, bueno, obviamente fue leer todas las consignas, ustedes ahí todos tienen, como decía Victoria, y obviamente clasificamos a estas preguntas como en dos grandes grupos, aquellas que son muy cerradas y aquellas que a partir de vivencias previas o de contenidos o de situaciones cotidianas pueden darle al estudiante esa apertura de iniciar algún debate, alguna propuesta, de aprender contenidos nuevos, ¿no? Y por ejemplo comparábamos dos preguntas básicas que están acá, una que es la proteína, que es como muy estructurada, que más allá de que nosotros siempre hablamos de nuevas herramientas de aprendizaje, de nuevas formas, en nuestro currículo siguen estando estos contenidos, entonces uno muchas veces los toma como tal. El año pasado me tocó intervenir en varios grupos de profes nuevos, donde todo era como muy cerrado, muy sistemática, de esta pregunta me lleva a la otra, y así continuamente para desarrollar contenidos. Entonces, invitábamos por ahí a los docentes a esto, a romper esa estructura, a empezar de otra forma, a enseñarles a utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de situaciones para poder llegar a un concepto que uno tiene que dar. Entonces están ese tipo de preguntas que pueden llegar a ser cerradas, incluso para el estudiante también, es como memorizar qué es una proteína y no asociarla a nuestra dieta o a la importancia biológica que tiene en nuestro cuerpo y demás. Y después, comparándola con otra pregunta, que por ejemplo decía, teniendo en cuenta las experiencias cotidianas, ¿qué puede decirse a título de primeras conjeturas acerca del movimiento de la caída de los cuerpos? Esa pregunta es como mucho más abierta, es una pregunta que invita a mirar alrededor y a relacionar lo que pasa en la vida con un concepto, ¿sí? Y con un contenido, una transposición. Bueno, esto como más o menos lo que charlábamos nosotros, y bueno, dentro de todo este grupo de preguntas las fuimos clasificando y hablando de cada una de ellas. Paso la palabra. Bueno, nosotras, soy Mariela Vázquez, estuvimos trabajando con las preguntas de nivel primario, y si bien también en el grupo surgió esto de qué preguntas eran como más cerradas y cuáles más abiertas, lo que nos pareció muy interesante fue una pregunta en particular que decía qué problemas tendría la maestra si ustedes no tuvieran nombre propio. Pensando en eso, podés decir cuándo se usan los sustantivos propios y qué problemas resuelven. Nos pareció como muy creativa
que daba lugar por ahí a aprender algo nuevo o el uso de los sustantivos propios desde otro lugar, y no desde siempre, bueno, los que se escriben con mayúscula porque es un nombre de una persona. Era como una pregunta muy creativa que los llevaba a pensar y a poner en práctica esto de cuándo un sustantivo es propio y cuándo un sustantivo es común. Eso. Paso la palabra. A ver, José, a ver si me escuchan. Voy a tomar la palabra ahí. Yo por ahí, analizando o retomando un poquito en lo que consiste la clase de hoy, esta clase, este encuentro sincrónico, ¿no? El tiempo de uso en clase. Y bueno, por ahí me llevaba un poquito a la lectura del libro de Raúl Santiago, Aprender al revés, y donde se le pregunta a los profesores o a los docentes, a los y a las docentes, en qué usa su tiempo escolar, su tiempo de clase. Y es sorprendente esos gráficos, ¿no? Que muestran la cantidad de minutos que nosotros utilizamos en la clase bajando contenido. Sería explicando o desarrollando un contenido determinado, ¿no? Y un poquito eso nos lleva a la reflexión, a pensar, a pensar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? De lo que implica eso, porque en sí, en realidad, nosotros estamos utilizando muy poco tiempo para el desarrollo cognitivo, para el trabajo cognitivo con nuestros estudiantes, y eso tiene que ver con esta cuestión de poder pensar en una serie de preguntas que nos lleven a la reflexión o poder llevar a un análisis metacognitivo de lo que vamos aprendiendo en clase. Entonces, es como pensar de que nosotros tendríamos que tener una clase al revés. Tendríamos que tener mayor cantidad de tiempo de desarrollo cognitivo y menos cantidad de tiempo donde el docente tenga que exponer o desarrollar un contenido bajándolo a los estudiantes. Y eso es un poquito lo que nosotros charlamos y analizamos en el grupo, ¿no? Sobre esta serie de preguntas que lo que hace es llevarnos a pensar, que nos lleva a reflexionar el para qué vamos a aprender un determinado contenido o tema. Y eso, bueno, está muy claramente definido en este tipo de preguntas abiertas y cerradas. Paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra. Soy del mismo grupo de Juan Carlos. Y sí, estuvimos reflexionando un poco sobre nuestras prácticas del inicio de nuestra carrera, que pasó ya bastante, y de ahora en donde, bueno, cambió nuestra práctica, creamos ya espacios, o estamos en eso, ¿no? De reflexionar sobre la práctica, y surgió de un compañero decir el sujeto, el predicado, el verbo, el análisis y demás, y ahora ya estamos diciendo, ¿para qué lo enseñamos? O en este contexto de pandemia también, al visar planificaciones y demás, nos preguntamos, ¿por qué en este contexto lo vas a enseñar? ¿Cómo sería mejor? Si lo querés enseñar, ¿cómo sería mejor? Y que esto abre un poco empezar a pensar qué contenidos son necesarios enseñar en esta escuela, en estas escuelas de este siglo, de este momento, y el cómo enseñarlas. Y viene muy bien el análisis de las preguntas, estas abiertas, estas de pensamiento, de relacionar, como categorizar, estos verbos que usaban en estas preguntas, ¿no? O relacionar, o semejanzas y diferencias, esos términos que permiten relacionar y que son, bueno, son preguntas que permite usar las operaciones de pensamiento superior, ¿no? Y bueno, en eso nos estuvimos pensando cómo vamos a hacer para continuar cambiando esto, ¿no? De seguir con lo mismo, o el manual, o el libro, sino que empezar a preguntarnos ¿para qué enseñamos esto y cómo lo vamos a enseñar? Así que bueno, paso la palabra. ¿Puedo tomar la palabra? Buen día. Bueno, nuestro grupo no pudo interactuar porque tuvimos un problema con el sonido, así que voy a dar como mi opinión desde lo que venimos desarrollando en este taller, ¿no?
Yo particularmente leí la consigna de las preguntas, pero no me voy a detener en las preguntas. Creo que lo hablo como parte de mi equipo de conducción, ¿no? No generalizo. Digo que nosotros un diagnóstico tenemos de lo que pasa con respecto a lo que acontece en el aula y también de lo que debe ser, de lo que debería ser, ¿no? Pero creo que el gran desafío que tenemos hoy es de transformar nuestras prácticas, ¿no? Y esta creo que es una oportunidad porque tenemos una nueva manera de habitar la escuela. Ahora creo que el gran desafío, por lo menos yo como equipo directivo, es cómo desafío al equipo docente, ¿no? Cómo trabajamos el deseo, porque nosotros también como los estudiantes, a veces deseamos aprender y otras veces no. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener muy presente. Y después también empezar a mirarnos en cómo estamos acompañando las trayectorias, ¿no? Siempre incorporando la dimensión institucional, que eso no es poca cosa, digamos que no la miramos, y que en esta oportunidad creo tenemos que animarnos a explorar, ¿sí? Como dice Dussel un poco, animarnos, ¿no? Y como dice Teresa Punta, buscar espacios de pensadera juntos, porque desde ese lugar vamos a salir, ¿no? Y después animarnos a trabajar con situaciones que tienen que ver con el contexto, con problemas contextuados de los chicos. Pero creo que el gran desafío que tenemos, vuelvo a insistir, es ese, es animarnos a explorar, a desafiar nosotros como equipo docente y ver, como dijo Victoria, cómo anclamos esta teoría con la práctica, que ahí es lo más difícil, creo yo, porque también tiene que ver cómo voy anclando de acuerdo a mis conocimientos previos que tengo, ¿no? Y después no dejar de lado esto de decir, bueno, darle a elegir a nuestros estudiantes, también además de la pregunta, plantear diferentes consignas, darles a elegir para trabajar un poco ahí la diversidad y la metacognición como ticket de salida que hoy nos va a proponer Victoria, creo que eso también, ¿no? Yo me pregunto, que me parece que el camino va por ahí, es un gran desafío que tengo, pero creo que tenemos que animarnos a explorar nuevas formas en esta nueva manera de habitar la escuela para ir dejando un poco estas prácticas estructuradas que traemos desde nuestra formación. Por ahora cedo la palabra a otro. Bueno, si quieren tomo la palabra. Nosotros, ¿me escuchan bien? Sí, Cristina. Bueno, nosotros somos de educación inicial, directoras de educación inicial en el grupo. Bueno, con los colegas que estuvimos dialogando, en principio vimos como que la pregunta dentro del nivel inicial es como, está muy jerarquizada porque la utilizamos a veces demasiado. La pregunta se utiliza en la educación inicial sobre todo porque le da espacio al diálogo y a la interacción entre todos, perdón. ¿En qué momento la hago? A veces exageradamente la utilizamos y pensamos cuando hacemos un recorrido, que vamos, supónganse a la plaza, y le preguntamos al nene, ¿el árbol tiene hojas o no tiene hojas? Digamos como muchos cuestionamientos a veces demasiado obvios y que tienen este sentido de la interacción con el otro. Otras preguntas que invitan a observar todo el contexto. Y cambiaríamos algunas preguntas por ahí demasiado obvias, como cuando recibimos a los nenes con las familias, que le preguntamos, ¿y con quién vinieron? ¿Sí? Como que todo el tiempo está la pregunta, en nuestro caso, en la educación inicial, como fundamento es activar el diálogo y la interacción constante, que el nene durante toda la jornada se está expresando en forma verbal. Como que somos, dijimos en un momento, fanáticos de las preguntas, ¿no? Y que debíamos, como conclusión, digamos, luego de revisar todas las preguntas que nos plantearon ahí en el espacio, planificar y revisar. Revisar porque hay preguntas que por ahí nos tenemos que primero pensar como adultos y luego pensar en si realmente motivan a los nenes o son demasiado obvias. También hablábamos de la pregunta en la formación permanente, ¿no? Cuando a veces le preguntamos a los docentes
quedan estos espacios, así como estos silencios, que no sabemos si la pregunta que hicimos es a veces demasiado obvia o demasiado compleja para que no la pudieran responder los adultos con quienes compartimos la labor docente, ¿no? Eso más o menos lo que trabajamos en el grupo. Espero haber sido clara. Paso la palabra. Me permito tomar la palabra un ratito, escuchándola a Mónica y a Cristina. Bueno, ahí yo puse un poco en el chat, contesté. Yo creo que acuerdo totalmente con lo que decís, Mónica, esto de que hay que construir, de que hay que pensarlo colectivamente, que hay que derribar formas y construir nuevas, ¿no? Ese es como el gran desafío que creo que tenemos todos y uno como equipo directivo lo asume. Pero también tenemos que ser realistas, y yo siempre me tengo acá en esto de que tenemos mucha iniciativa. Nosotros cada vez que hacemos un curso, leemos, es como que uno sale con todas esas ganas de construir algo nuevo y de repente llegás a la escuela y tenés 10.000 cosas para hacer. Hoy nuestra realidad nos tiene totalmente ocupados, ¿sí? De todas las formas posibles. Nosotros hoy le contaba a mi grupo, en mi escuela nosotros tenemos a nuestra secretaria muy mal, internada de COVID, y estamos sumamente desbordados de trabajo, trabajando más de 10, 12 horas diarias, tratando de cumplir con absolutamente todo, con muchísimas obligaciones y exigencias que nos demanda la virtualidad. Entonces, todo este deseo que uno tiene muchas veces se choca contra la realidad que tenemos que vivir. Sumado a eso, nosotros desde hace muchísimos años, yo soy vicedirectora de Escuela Técnica, venimos pidiendo otros espacios de encuentro. Ustedes saben que los docentes en media, hoy en la SRN no tanto, nosotros en media en técnica, bollan de una escuela para la otra, y ese lugar de encuentro que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, lo tenemos en 4 o 5 jornadas al año que vienen con una temática de nación muchas veces. Entonces hay mucho que se escapa, el tiempo no alcanza, nosotros lo experimentamos acá. Entonces, ¿cómo transmitir ese deseo? O sea, el equipo se tiene que encontrar con ese grupo de docentes que a veces necesita esa ayuda, y no solamente el docente nuevo, sino a mí me preocupa más el docente que hace años que está en la escuela, que ya tiene una práctica formada, que tuvo una formación mucho más estructurada a la que pueden llegar a tener nuevos docentes hoy día. Entonces, es como que también somos conscientes de que educación es una bolsa de trabajo y tenemos mucha gente que no es docente trabajando en las escuelas. Entonces, lograr como todo un equilibrio de trabajo y nuevas formas en esta escuela que hoy nos toca no conducir, sino que acompañar desde un equipo, creo que hay como muchas aristas y que hacen que cada escuela sea un mundo, y que hayan escuelas que se puedan trabajar algunas cuestiones y en otras que sea como mucho más difícil por las cuestiones de tiempos que tenemos y de agotamiento también, porque por ahí cuando uno propone algunos encuentros con docentes, la palabra siempre es no tengo tiempo. Hoy los docentes no tienen tiempo, porque están todo el día sentados en una pantalla, y cuando por ahí uno propone algo asincrónico, realmente el docente tampoco ya tiene ganas de sentarse a hacer algo distinto o a leer. Nos pasa, y nosotros hacemos como esa experiencia de mandar mails con información, tenemos un grupo de WhatsApp, y cuando les ponemos, hay un mail para leer, son muy poca la gente que lo lee. Entonces, vamos experimentando hasta con eso, ¿no? Creo que son tiempos difíciles y que igual siempre digo, un gesto hace la diferencia y una gotita suma mucho más que ninguna. Sí, yo acuerdo totalmente con lo que decís. El deseo es muy difícil de transmitirlo, por lo menos intentamos transmitir el entusiasmo. Acuerdo con lo que decís, que en esta realidad es muy difícil, pero también hay veces, o por lo menos por mi propia experiencia, es aferrarnos un poco a lo que mejor sabemos hacer y desde ahí partir, ¿no? Todo no se puede, es imposible, como decís vos, pero seguramente en cada escuela hay cosas buenas que hacemos y desde ahí tenemos que aferrarnos y seguir caminando. Y no va a ser el cambio de un día para otro, pero lo importante es pensar
pensar, digamos, que en este taller sabemos lo que estamos hablando de las preguntas, sabemos lo que significan las preguntas dentro de la clase, sabemos lo que es una observación, trabajar con habilidades primero para después llegar a un concepto, sabemos qué significa trabajar con un aprendizaje basado en proyecto, todo no podemos, eso es el deber ser, pero sí tenemos que ver qué hacemos, la micropolítica dentro de la escuela, para empezar un poquito a desandar esas prácticas estructuradas y empezar con, hay veces esas pequeñas acciones hacen mucho. Yo acuerdo totalmente con lo que decís, que estamos en una situación muy compleja por la pandemia, por lo que nos atraviesa emocionalmente, por el tiempo, pero bueno, uno en este espacio también se está pensando a futuro. Pensamos que esto va a cambiar y que, bueno, que vamos a seguir y hay que pensar también desde ese lugar. Es cierto que también hay que cambiar la estructura del nivel, sobre todo en el nivel primario, porque no tenemos tiempos institucionales, pero lo que sí me parece que ahora nosotros tendríamos que ver también es esta cierta flexibilidad. Capaz que algunas horas institucionales podemos generar en función de esta nueva escuela que tenemos que empezar a construir y empezar a juntarnos colectivamente para ver qué cosa distinta podemos ir haciendo. Pero bueno, está bueno este intercambio y lo valoro porque es como decir, es cierto que estamos atravesados por muchas cosas. Buen día, por ahí hago el aporte. En nuestro grupo no alcanzamos por ahí a designar un vocero, pero bueno, por ahí tomo la palabra en función del grupo y quiero retomar esto que planteaba la compañera de la micropolítica institucional. Creo que estamos en un contexto muy complejo, que hay una gran capitalización de lo que se logró el año pasado y creo que a partir de ahí debemos partir. Creo que cada uno en su propio espacio institucional se va buscando los modos y las formas y los espacios para poder seguir avanzando. Retomando el tema de las preguntas, por ahí estaría bueno pensar, ¿no?, en estos pequeños encuentros que tenemos con los docentes, ya sea por ciclos, por grado, en el acompañamiento en la planificación, el momento de poder analizar y reflexionar, observar la gestión de la clase y demás. Quizás ese sea el momento oportuno para empezar a establecer acuerdos institucionales en torno a qué es lo importante, digamos, en relación a esto. ¿Cuál es el sentido de las preguntas? ¿Qué es lo que queremos trabajar? ¿Para dónde queremos orientar nuestro trabajo? Creo que ese es un poco el punto de donde nosotros como desde la gestión podemos acompañar, ¿sí? Sabemos que hay algunos que tienen un camino quizás mucho más avanzado que el resto. Sabemos también que en esto cada uno tiene como ciertas competencias adquiridas en relación al área, algunos por matemática, otros por sociales, otros por naturales. Creo que acá lo común es ponerse de acuerdo cuál es el sentido de las preguntas, el de las abiertas, el de las cerradas, el de las reflexivas. Y por ahí nosotros en el grupo comparábamos, por ejemplo, la diferencia de las preguntas entre inicial y primaria. En algunas de las preguntas de inicial, por ejemplo, aparece ¿qué pasaría si? ¿Qué pensás acerca de? Y también veíamos la distancia que hay entre el modo, la dinámica de trabajo, de propuestas, desde el nivel inicial, primario y así secundario, ¿no? Digo que quizás en esto sea la oportunidad también de poder empezar a poder direccionar o establecer un eje en común en relación a cómo nosotros queremos trabajar, desde qué lugar y para qué. Y en esto también por ahí retomar un poco el tema de la metacognición, ¿no? O el de la retroalimentación. Por ahí quizás con nuestros docentes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esas preguntas? ¿Qué querés trabajar? ¿A qué te puede llevar? Y si no sale la idea básica que tenemos pensado, ¿qué? Digamos, porque a veces también establecer una pausa y no avanzar solo, porque a veces en el afán de querer avanzar, de recuperar el tiempo perdido, vamos solo y los niños quizás se nos van quedando. En esto también que no tenemos a todos los niños el 100%. Algunos son trabajo asincrónico, otro sincrónico, otro presencial. Bueno, también hay como que poder darse los tiempos para poder avanzar de acuerdo a la singularidad de cada estudiante, ¿sí? Trabajar con la diversidad, con la pluralidad, darnos y permitirnos también, pero creo que los mínimos acuerdos son los que nos van a permitir avanzar.
ese es un aporte, digamos, en líneas generales, ¿no? Esto de aprender a parar la pelota y poder ir todos juntos. Gracias, Erika, gracias a todos, a todas. Perdón, tengo que avanzar porque si no, esto de cerrar la boca me ha sido muy duro y ya son casi las 11 y no quiero extenderme más de lo pautado con ustedes. Les quiero contar otra vez, didáctica en vivo, ¿no? Fíjense lo que funcionó acá cuando la profe cierra la boca y empiezan a interactuar entre ustedes. Yo me iba anotando cosas para responder a cada uno y a cada una, y lo iba tachando a medida que ustedes hablaban. No sé si se dieron cuenta que lo que empezó a pasar era que ustedes empezaron a contestarse también entre ustedes, y eso es cuando empieza a suceder eso en el grupo, realmente es fascinante, ¿no? Cuando empiezan como a dialogar. Solamente quiero decir 2 o 3 cosas, 3 reflexiones para cerrar el día de hoy y no extenderme demasiado. Pero la principal la vamos a retomar en el tercer encuentro cuando hablemos del rol de las tecnologías, que justamente la importancia de pensar este pasaje de las preguntas abiertas a cerradas a abiertas, en este contexto donde queremos sacar a nuestros alumnos del famoso copiar y pegar, ¿no? Entonces, justamente en este momento, ¿qué consignas ofrecemos para que esto sea mucho más interesante que copiar y pegar, que explorar lo que ya está dado, que es lo que van a necesitar nuestros alumnos en este siglo, ¿no? Que es poder pensar críticamente? Y las investigaciones, justamente hay una investigación de Inés Dussel, que ustedes mencionaron a Inés en sus puestas en común, donde lo que investigan es la escasa o la bajísima capacidad que tienen nuestros alumnos para buscar en la web información, ¿no? El criterio bajísimo de confiabilidad, el criterio de selección bajísimo que tienen nuestros alumnos. Perdón, entonces, justamente en este contexto quizás es el desafío que se nos viene adelante, pensar cuáles son nuestras preguntas que ayudan a nuestros alumnos a seguir aprendiendo autónomamente y no a brindar algo que ellos pueden obtener en Internet. Y ustedes hablaban, bueno, hay contenido de los diseños curriculares. Claro que sí, están los contenidos marcados en los diseños. Ahora, ¿qué preguntas puedo formular yo que inviten a ser creativos con ese contenido, como ustedes dijeron, ¿no? Bueno, que inviten a plantear distintas hipótesis, por ejemplo, con respecto a los sustantivos versus la pregunta que ustedes planteaban de la proteína, ¿no? ¿Qué puedo plantear más allá de qué es la proteína, como para pensar en algunas hipótesis que los alumnos puedan poner en juego en relación a ese contenido curricular, ¿no? Como un contenido que está dado, yo lo puedo también remixar, reformular, rediseñar en el modo en que propongo que los alumnos y alumnas se apropien de ese contenido. Y sobre eso vamos a ver en el próximo encuentro algunos ejemplos justamente de consignas para salir del famoso copio y pego, ¿no? Y me anoté estas palabras, ¿no? De bajar contenido a poder pensar y ser creativos en cómo usamos ese contenido y cómo lo trabajamos con nuestros alumnos. Y muy interesante también que ustedes hicieron como ese pasaje a también pensarse ustedes como equipos directivos, ¿no? Y no solo la pregunta en el aula, sino la pregunta que habilito como equipo directivo en mi equipo docente. ¿Es una pregunta que invita a dialogar, a abrir, a debatir, o es una pregunta cerrada, simple, por sí, por no, que no habilita, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no participan? Y también esto, otra vez, volver la pelota a nuestra cancha, pensar cuál es la pregunta que hacemos. Y finalmente, una reflexión respecto a este debate en cuanto a lo que podemos y lo que no podemos, en cuanto a las jornadas escasas que tenemos y también a los contenidos que se nos bajan y que tenemos como una agenda ya muy cerrada que no nos permite momentos de encuentro para pensar entre colegas al interior de las escuelas. Sí, absolutamente de acuerdo en que es así, en que tenemos pocos tiempos institucionales. Estoy totalmente de acuerdo. También creo que es una invitación a salir del pero y pasar al y también. Esto es algo que me enseñó Bernardo Blechmar, ¿no? Dice, el pero, cuando uno dice, bueno, sí, todo esto es muy lindo, pero no tenemos tiempo, ¿no? Y él dice, ese pero, lo que dice es, parece que se desarmara todo lo anterior, ¿no? Con ese pero. Y en realidad podemos pensarlo desde otra lógica, que es el y también. ¿Esto es parte de la realidad institucional? Sí.
¿Es algo que tenemos que seguir luchando por conquistar más espacios institucionales? Sí. Y también es una invitación a pensarnos nosotros adentro de esta escena qué podemos y qué no, ¿no? Es el y también, en vez del pero. Y entonces, en ese y también es la invitación a traccionar desde el área de incidencia de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo depende de nosotros? Por supuesto que no. Bernardo Blechmar lo dice así de lindo. Los sistemas tienen su propia dinámica. Y yo agrego, Victoria Abreu, muchas veces perverso. Y muchas veces sin tiempo para que los docentes nos sentemos a pensar colaborativamente y construir conocimiento, que es lo que realmente es lo que tiene poder en una escuela. Eso es real. Ahora, de lo que se trata, dice Bernardo, es de poner a la gente en su máxima capacidad de incidencia frente al sistema, sea para conservarlo o sea para transformarlo. Esto es una invitación a pensarnos cada uno de nuestro rol, qué cosa podemos traccionar desde lo que de nosotros depende para poder ir en la conquista de estos tiempos y espacios y seguir, por supuesto, demandando, pidiendo, pataleando, exigiendo que esto se enriquezca, ¿no? No nos conformamos, no es resignación, es traccionar desde el área de incidencia y es asumir el rol de cada uno. Y entonces en esa misma invitación es a pensar la pregunta, no solo de qué hace el tiempo con nosotros, que son los pocos espacios que tenemos, sino también qué hacemos nosotros con el tiempo. Y cuántas veces en esas jornadas institucionales, a veces ese tiempo también se nos diluye como arena entre las manos. Y también asumir que este es un momento de mucha complejidad. También asumir que todos estamos atravesando un montón de batallas personales, emocionales, familiares. Así que eso se entiende y es parte de este escenario en el que estamos transitando, de esta travesía no elegida. La invitación es a construir desde lo posible, desde lo viable en este contexto, desde lo que podemos, desde nuestro rol. No somos superhéroes, no somos omnipotentes, no podemos todo, pero algo podemos. La invitación es a centrarnos en ese algo y a pensar, creo que si algo nos llevamos hoy es a poder pensar en qué hacemos nosotros con el tiempo, en este ejercicio del tiempo es tirano, ¿no? Como esa frase que uno dice permanentemente, el tiempo es tirano, bueno, también a pensar cómo lo usamos, ¿no? Bueno, ya me pasé 4 minutos, les pido perdón, es culpa de ustedes, que hablaron tanto que no me dejaron. No, perdón, quiero cerrar, la verdad es que me voy. Ahí dijo algo María Luján, no saben lo que disfruté de ese intercambio entre ustedes, me pareció absolutamente maravilloso. No sé, tenía un montón de cosas, les digo, las iba tachando a medida que los escuchaba, estoy como muy contenta con lo que pasa, así que todos nos quedamos pensando, nuestro ticket de salida lo llevamos al foro. Nuestro ticket de salida va a tener que ver con pensarnos nosotros, era justamente algo que salió acá, como equipos directivos, qué podemos nosotros y qué no frente al uso del tiempo en clase, qué parte nos toca como equipo directivo en esto de construir acuerdos, de despertar el deseo, de contagiarlo, de inspirarnos unos a otros y también nuestros límites, ¿no? Porque también esto que dijo Marcela, tenemos un área de incidencia y también tenemos límites, no podemos todo. Así que bueno, gracias a ustedes, las espero en el foro 2, que ya va a estar abierto apenas cortemos hoy, así que los que no pasaron por el 1 los invitamos a pasar, o los que ya pasaron y quieren volver a leer los aportes de los colegas. La presentación del libro va a suceder probablemente después de las vacaciones de ustedes, porque Silvina se está recuperando, así que estamos ahí con muchas ganas de hacerlo, pero vamos a ver cuándo es posible, pero nos vemos, la fecha, chicos, perdón, no dijimos la fecha, martes próximo, ¿no, Benja? Sí, Victoria. En función del el adelantamiento de las vacaciones y que se pone una semana más, el último encuentro iba a ser el 6 de julio. Así que lo vamos a adelantar al próximo martes. Nos volvemos a encontrar entonces el martes 29 a las 9. Les mando de nuevo el programa, sí, con el cambio de fecha, no hay problema. Lo que les voy a pedir, por favor, si hay alguien que su mail no le llegó por algo, porque como por ejemplo le pasó esta mañana a una de las chicas, no me acuerdo cuál, era porque le faltaba un número
por ahí recibo mal la información. Yo lo que y no rebotó, por eso tampoco lo busqué. Les pido por favor que si hay alguien que no le ha llegado los mails que he mandado hasta ahora, me avise por algún medio. Mi número de teléfono está acá en el chat, ya se los puse, para que me manden, me reenvíen la dirección de mail, porque después lo vamos a necesitar para mandarle el certificado, etcétera, etcétera. Bueno, compas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes y nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Gracias, compañeros de la Escuela Walsh, por todo. Abrazo grande a todos mis compañeros. Ustedes.